Hola amigos, muy contentos de participar en el Jiquisiñani. Soy Horacio Villegas, guitarrista de LBQB, y quiero invitarlos a ver nuestro video de la canción Dulce de Roche, que es nuestro nuevo corte. Un saludo para todos ustedes. Ahora con ustedes una marca. Agitando la bandera, en esta ocasión acompañando a una marca, agrupación cultural que el día de hoy ya prácticamente consolidando como parte oficial de esta entrada folclórica. A través de Quantum Convergencia La Paz, hemos podido gestionar los procesos culturales, sociales e históricos locales para lograr poner en valor su patrimonio intangible. La gestión cultural en las localidades rurales apertura el análisis y crítica de las manifestaciones de cada contexto. Apoya en la apertura de las instancias gubernamentales, nacionales e internacionales para que sus actores transformen sus realidades a mejor. Apoya desde espacios académicos con herramientas de autogestión de sus recursos naturales, sus bienes y servicios. El legado que los apus de las comunidades originarias de Copacati y Loca otorga al enfoque del etnoecoturismo comunitario se convierten en los actores directos del manejo apropiado de los recursos y productos del lugar. Por ello, se han venido implementando estrategias de conservación, restauración y difusión para poder prevenir el deterioro de cada uno de estos lugares tan frágiles ante la presión humana y de la naturaleza.
Es por eso que la Asociación del Turismo Comunitario Integral de la Fortaleza Inca Banderani apertura su labor con la puesta en valor de toda el área y de su capital humano a través de gestores culturales que han desarrollado esta propuesta para la tercera versión del Hikisinani, encuentro virtual organizado por la Gobernación de La Paz. Con ustedes, Parihuela. Parihuela te ofrece la experiencia de cultivar tus propios alimentos, sin importar las condiciones de tu vivienda, desarrollando alternativas que se acomoden a tus necesidades. De esta manera, fortaleciendo la sana alimentación de tu núcleo familiar. En el jardín somos todos jardineros y el universo es nuestro límite. Tenemos el poder de la creación. Somos parte del ciclo eterno de la vida. Bueno, a continuación vamos a escuchar el primer corte de la banda. Ya estamos súper acostumbrados a tocar este tema. Generalmente los conciertos, los shows, cuando abríamos con este tema, con Quemas, y nos trae muy lindos recuerdos. Éramos un power trío, ahora hemos incorporado, por supuesto, ya hace buen tiempo en los teclados al Gustavo. Así que suena espectacular y nos sentimos súper cómodos de poder compartir nuestra música con todos ustedes. Disfrútenlo.
tardes a todos ustedes y público en general. Yo en esta tarde quisiera presentarles de mi asociación DID, Discapacidad, Inclusión y Desarrollo, de la producción de pan. Hoy en este momento producimos pan de salvajo, pan de quinoa y a la vez producimos empanadas de quinoa y a la vez galletas de quinoa. También esta producción lo hacemos con un grupo de personas que son papás, mamás, que tienen hijos con discapacidad, que les solventan cada día a día, trabajan. Gracias a esto, al UFENSE de la ciudad de La Paz. Buenos días, señoras y señores. ¿Cómo están? Estoy haciendo de Navidad tarjetas. De Navidad cada uno cuesta a 10 bolivianos. ¿Cuáles les gustan? Hartos hay. ¿Cuáles les gusta de Navidad? El carnaval. Otras tarjetas les puedo mostrar en carnaval también. Para que bonitos también están. Pueden ver, pueden comprar. Buenos días, yo soy Verónica Gárate y en esta oportunidad les voy a ofrecer algunos productos que los realizo hecho a mano. Por acá tengo un sector de niños que hago unas capuchitas tejidas a mano, también a gusto, a medida del cliente. También tengo por allá un saco, un abrigo prácticamente, realizado, que sale a 280 bolivianos. Allá también tengo en aquel extremo otro pedidito a mano con un diseñito de unos patitos, que son muy bonitos, ¿no? También viene, ahí abajo tengo un mantel hecho en filigrama, que es en forma circular, es bastante grande, hecho a palillo. Más abajo tengo cositas, ajuarcitos hechos a palillo para bebés. Y también tengo aquí el sector de belleza, que es lo último que he aprendido, hacer tanto masajes, limpiezas faciales, uñas en acrílico, con tips y con gel, bastantes diseños que realizo. También hago el colocado de pestañas en tira, una por una y grupales. Mi devoción calma mi corazón. Mi cultura es la expresión al mundo. Mi tradición se transmite de generación en generación. Volveré con ansias despiertas por la música, por la danza. Volveré por mi fe. Volveré a bailar por ti, mi Señor Jesús del Gran Poder. Fiesta mayor de los Andes, festividad de la Santísima Trinidad del Señor Jesús del Gran Poder. El gran poder es mi folclor, mágica fiesta andina. Patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Comadrita, te cuento que estoy triste y enojada. ¿Por qué, comadrita? ¿Qué ha pasado? La gente, pues, que anda hablando mal de mí. Por todo y nada me critican. Hago mal, me critican. Hago bien, igual me critican, comadre. Ay, comadrita, no hagas caso a la gente, así siempre es. Mejor, escucha este temita del grupo Kamisaki. A ver, comadre, escucharemos. Sigue tu camino sin mirar atrás. Sigue tu destino con mucha fe y mucha pasión, porque nadie es pepita de oro. ¡Oh! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Se viene la nueva!
Sí, sí, sí. Así se baila, así se baila. ¿Por qué te preocupas? Ya no te tortures por caerle bien a toda la gente. ¿Por qué te preocupas? Ya no te tortures por caerle bien a toda la gente. Siempre hablarán, te criticarán, por más bien que hagas, siempre estará mal. Siempre hablarán, te criticarán, por más bien que hagas, siempre estará mal. Nadie es pepita de oro para caer bien a toda la gente. Nadie es pepita de oro para caer bien a toda la gente. Por eso bailamos, felices, felices acá. El pasito, el pasito. Ajá. ¿Qué veo, qué veo? A ver cómo baila Freddy, cómo baila. ¡Ay! Vamos a ver la pollerita.